Ok, vamos a la tercera parte. Entonces, como ya te indiqué, eh, la que dice supuesto, todas las que dicen supuesto lo vas a manejar igual que esto. ¿Ok? Aquí tienes los datos, ¿no? En cada una de las columnas y inclusive para terminar de hacer el vaciado. Si no hay datos aquí, entonces te tienes te tienes que revisar en función de lo que diga el contenido. ¿Ok? Lo que diga el contenido del enunciado. ¿Ok? Bueno, algo diferente a la variable de supuesto es la variable de decisión. ¿Ok? La variable de decisión no es tan aleatoria, no es tan aleatoria como una variable, como un supuesto, ¿ok? Sino que es una variable que tiene un conjunto de posibilidades que realmente son manejadas o son asignadas a discreción, a discreción del que maneja el modelo. Entonces, en este caso, fíjense que vamos a decir que realmente el precio del alquiler de los departamentos no es aleatorio, realmente no es aleatorio. ¿Por qué? Porque va en cierto modo en función del criterio del administrador o del dueño de la propiedad. ¿Por qué? Porque él puede decir, bueno, yo soy muy honesto y siempre lo voy a poner en temporada baja, que serían 500 euros o dólares en la unidad que esté en el video. O puede decir, no, es un especulador muy alto y trata de sacarle el mayor provecho y entonces le dice, no, mi precio es más elevado porque como estamos en temporada alta y le coloco 800, ¿no? Por eso es que aquí en el enunciado dice que $500 por mes es lo que cuesta actualmente el alquiler en esa área. Pero todos sabemos que en temporada alta, en temporada alta de alto turismo, todo sube. Igual, cuando uno va a comprar un pasaje en época de Navidad, ¿ya? O Año Nuevo, los precios de los pasajes de los aviones son más altos, ¿ya? Porque este es temporada alta. En cambio, de repente en el mes de octubre, temporada baja. Temporada en marzo, temporada baja. Entonces, los precios suben, bajan. Pero más que todo, no se puede decir que es totalmente aleatorio. Realmente está en función, en cierto modo, del criterio que se maneja. Entonces, eso se llama variables de decisión. O sea, no son del todo aleatorios. Hay una discrecionalidad de parte del administrador del proyecto, del administrador del modelo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, eh, se diferencia de las variables de supuesto como una variable de decisión. ¿Y cómo se maneja la variable de decisión? De la manera de la variable de decisión se maneja como dice aquí. Dice, variable de decisión, temporada baja, el valor más bajo sería de 500. O sea, la tarifa más baja en temporada muy baja sería de 500. En la temporada más alta sería 800. ¿Qué quiere decir? Que no en temporada intermedia, donde hay de repente un fin de semana que no es muy largo, entonces puede variar de 500 a 600, 700, dependiendo, ¿verdad? Entonces, eso lo maneja en función de eso. Si están 35 habitaciones, pues tiene la posibilidad de subirlo hasta 800 o hasta 750. Entonces, eso se hace con la variable de decisión. ¿Cómo se hace? Coloco el cursor sobre la celda donde está el valor de la variable de decisión y me voy a definir variable de decisión. Y le doy clic. Dice que está el comentario. Definir variable de decisión. Define la celda seleccionada como variable de decisión o de control. Lo controla el administrador del modelo de la hoja de cálculo, el administrador o el gerente a discrecionalidad, pero tiene ciertos rangos. O sea, no puede decir que no la voy a alquilar a 2.000 euros, $2.000 o los 2.000 pesos, porque sería como ese estrafalario. Entonces, tampoco puede colocarle aquí valores irreales, porque nadie va a alquilar, si el precio, si todo el mundo sabe que el precio oscila entre 500 y 800, si tú le colocas 2.000, ahí lo que va a terminar con una denuncia ante el organismo que corresponde. Le coloco acá, le doy clic aquí, le digo variable de decisión, entonces dice alquiler por unidad de cada apartamento. ¿Cuánto sería el costo? Entonces, dice que él automáticamente, en función del valor que está aquí, él coloca unos valores tentativos, ¿no? Entonces, uno
o lo busca, si lo tiene asignado en una celda, lo busca en la celda que corresponda, o si no, uno llega y lo fija. Entonces nosotros ya hemos acordado, según lo que dice el enunciado, que el valor más bajo sería 500 y el valor más alto sería de 800. ¿Ok? Entonces dice que si una variable continua o una variable discreta. Una variable continua sería 501 $,50, 501 $,75. Realmente esos valores intermedios no corresponden. Entonces realmente no va a ser una variable continua, sino una variable realmente discreta. Entonces la variable discreta realmente va de una unidad entera a otra unidad entera, o sea, de 501, 502, 503. Pero también podemos decir, bueno, este, conseguir que en el mostrador de recepción aparezca que vale 501, 503, 505 o 509 es muy irreal. Normalmente podemos decir que realmente el intervalo del incremento puede ser de 100 en 100 o de 50 en 50 o de 20 en 20. Pero vamos a poner que vamos a decir que va de 20 en 20. ¿Qué quiere decir? Que dice que el paso, o sea, el intervalo de crecimiento es de 20. Quiere decir que de 500 va a pasar a 520 y después va a pasar a 540 y después a 560 y así sucesivamente hasta que llega al valor máximo superior. Y le decimos aceptar. Entonces, esto también es discrecional. Podría colocar 20, podría colocar 10. También podría colocar 10. Perdón, equivoqué, 10, aquí está. O podría colocarle que realmente vaya de 50 en 50. Entonces sería 550, 600, 650, 700, 750, hasta 800. ¿Ok? En caso de que me volví a equivocar, aquí es 50. Cero. ¿Ok? Ok, vamos a dejarlo por ahora en 20. ¿Ok? En 20. Ya, 20, perfecto. Y le digo aceptar. Entonces fíjese que va a cambiar el color de la celda. Las celdas de supuesto son verdes y las de decisión son amarillas. Le digo aceptar y fíjese que cambió. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser realmente de mayor utilidad las variables de decisión? Cuando estemos manejando, ¿ya? En vez de pronóstico, en vez de predicción, para los casos de optimización. Entonces, de todas maneras, en este ejercicio nosotros le colocamos para que vayan viendo cómo se maneja, cómo se asigna solamente. No lo vamos a ver, no vamos a ver cómo opera. Pero teóricamente debería aumentar de 20 en 20, desde 500 hasta 800. Entonces hace combinaciones. ¿Ok? Entonces hace combinaciones de la cantidad de departamentos alquilados por mes para diferentes precios que oscilan entre 500 a 800, que se van incrementando con intervalos de 20 en 20 y así sucesivamente. Entonces, para los demás, como te asigné la tarea, esto va a ser exactamente igual, ¿no? Según datos en el cuadro de abajo, ¿cuál? Gasto mensual de mantenimiento complejo, gasto mensual. Entonces tiene que aplicar aquí vas a aplicar lo mismo que hicimos la otra en el número de apartamentos. Selecciona, ¿ya? Para la parte de definición y eso va a quedar asignado acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Un repasito, le das clic aquí, le dice definir, le dice fit o ajustar, como depende del idioma que tengas, le das clic, seleccionas el rango, le dice aceptar, y él verá, lo pones en automático en ambos lados, él verá si lo toma como discreto o no, le dice aceptar, y ahí sigue con el proceso que hicimos igual con los otros casos. Y tú verás cuál va a decidir. Dice que también consideró que es una variable discreta. ¿Ok? Le dice aceptar y ahí tú ves si es necesario que tú lo acotes o no lo acotes, ¿verdad? Dependiendo del valor máximo y el valor mínimo. Toda esa información, ¿verdad? Toda esa información está acá. Aquí te están explicando cuál es el valor mínimo, perdón, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. ¿Ok? Para las celdas para las celdas de pronóstico, ¿ya?
que la ganancia pérdida por servicio de inquilino y ganancia pérdida por servicio de alquiler, entonces es mucho más sencillo. Solamente ahí sí no va a haber un valor absoluto, sino una ecuación, una fórmula, ¿ya? Y entonces ahí si tú seleccionas, por ejemplo, vamos a poner la segunda esta está acá. Te dice que esta va a ser la celda de salida, la celda de previsión o la celda de pronóstico. Y ahí será que se va a reflejar los resultados de las operaciones que él hace en esta ecuación, en todo este modelo. Entonces tú le escribes aquí y le dices sencillamente definir, ¿ya? Y fíjate que automáticamente tomó la leyenda que aparece en la celda continua a iz- a la izquierda. Entonces copió el valor ganancia o pérdida por alquiler. ¿En qué unidades? Si estamos trabajando en dólares, serían dólares. Si estamos trabajando en euros, en euros. Si estamos trabajando en pesos, en pesos. Si estamos trabajando en yen, colocas yen. Por ahora yo voy a colocar, si no me equivoco, si me dejas colocar aquí, perdón, estoy trabajando sin luz. Ok, dólar. Y le digo aceptar. Fíjese que va a cambiar de color. ¿Ves? Ok. Y eso mismo lo hace para acá, para esta celda. Ok. Te lo dejo como tarea. Fíjense, en este caso, estamos haciendo una observación, ¿verdad? Que es sin correlación. Para la parte, para esta celda también va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Esto también es un supuesto. Y los valores históricos de esto están acá. ¿Ok? También son 24. Entonces ahí vas a acatar la situación. Y después que lo tengas resuelto, lo corre. Mira ensayo, etcétera, etcétera. Siempre se le recomienda, siempre se le recomienda que en la parte de preferencia de difusión, para que coincida el mismo número, tenga un valor de semilla. Si está opaco y dice 999, cada vez que tú lo corres va a dar un número, un resultado un poquito diferente. En cambio, si tú lo tienes en un valor fijo, por ejemplo, yo lo tengo siempre en el valor fijo de 555. ¿Por qué? Porque yo trabajo en equipo con otras personas que están en otras ciudades, en Antofagasta, usando el mismo modelo que yo estoy manejando. Entonces, a veces necesitamos comparar que ellos hagan pruebas por allá, yo hago pruebas por aquí para ver si coincidimos. Entonces, siempre trabajamos con un valor semilla común. Entonces, eso es lo único que va a hacer es, o sea, siempre va a ser números aleatorios, pero cuando se trabaja en equipo, lo más conveniente es que cada vez que se corre dé el mismo resultado. Ese mismo resultado es probabilístico y es aleatorio, para que sepas. Yo no voy a creer que siempre va a ser el mismo resultado para todo el tiempo. Para diferentes modelos. Para cada modelo diferente va a dar un resultado diferente. ¿Ok? Siempre se recomienda esa parte. Yo siempre lo tengo en 555, pues ya, yo trabajo con ese número. Puede colocar cualquier otro número, 600 o 1 o 2, pero no puede dejar 999. Porque al colocar el 999 está opaco. Eso quiere decir que cada vez va a coger una serie de números aleatorios diferentes. Entonces, no sé. Bueno, hasta aquí esta parte. Ya lo demás quería que lo corriera. Cualquier otra duda me escribe.